Radio Jar, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad te hace libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La verdad te hace libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Jar, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad te hace libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Y gracias a todos los de habla hispana que me estáis oyendo, porque bueno, es una situación, hay que negarlo, muy singular, ¿no? Una situación muy singular. Si realmente, tú fíjate, si realmente no quiero banalizar, el que está pasando lo malo está pasando mal, está claro, pero yo me refiero a las personas que sin necesidad de estar pasándolo mal físicamente, lo están pasando fatal mentalmente. Entonces, es un razonamiento muy sencillo, dedicado a vosotros, realmente a vosotros, los que simplemente por estar en casa, porque las cosas han cambiado, por la singularidad de esta situación, pues bueno, estamos de alguna forma padeciendo, ¿no? Yo soy como tú, o sea, el pasado es pasado, el presente es presente y yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Entonces, imagínate, como no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, si yo ahora estoy pensando mal, negativo, estoy pensando de que algo terrible nos va a pasar, que nos vamos a no sé dónde, que no sé qué, lo que suele pasar siempre, ¿no? Pues resulta que desde ahora mismo, hasta que se haga el desenlace, voy a estar pasándolo fatal y va a ser de forma gratis. O sea, lo voy a estar pasando gratuitamente mal. Entonces no tiene sentido. O sea, de verdad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé si lo que temo, que es a donde vamos, lo que temo va a ser realidad, va a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo práctico, lo inteligente sería estar pensando en positivo, estar pensando en que cuando esto acabe vamos a disfrutar de ver otra vez a los amigos, va a ser una fiesta, vamos a salir a cenar y comer los platos que nos gustan, entre amigos, entre los amigos de siempre, vamos a ver a los familiares, vamos a viajar, vamos a poder movernos. Bueno, esto será fantástico, porque claro, después de un retiro en el que vamos a estar X días sin salir, bueno, el hecho de salir se agradece, el hecho de tomar un vino con los amigos, una cerveza, el hecho de relacionarse va a ser una fiesta simplemente. Lo que debía de haber sido siempre, pero por la rutina en la que nos hemos metido, pues ha dejado de serlo. O sea, los amigos son lo normal y, bueno, ha sido fantástico realmente que pase esto, ¿no? Os lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque llevábamos una rutina brutal que no sé dónde íbamos a llegar realmente, ¿no? El hecho de que ahora haya habido un parón forzoso
es que el universo es muy inteligente. Entonces, para evitar males mayores, pues realmente hubo un parón. Y entonces, pues en ese parón todos, sin remedio, tenemos que recapacitar. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? De alguna forma. Fijaros, ¿por qué os he comentado todo esto? Porque realmente lo importante es la emoción, como tú estás. Tú date cuenta, y eso está demostrado científicamente, que la emoción que tú estás viviendo ahora es la que genera cambios en el exterior, en la materia de la que está hecha la vida, y es la que se va a proyectar en el futuro. Ese pensamiento, emoción, se va a proyectar en el futuro. Pero ya independientemente de que te creas eso o no, de verdad, independientemente de eso, que de alguna forma entiendo que quizá como no, nadie te lo ha dicho, nadie te lo ha contado, no lo sabes, no lo has leído en ningún sitio, quizá, pues te suene raro y digas, bueno, este hombre que dice, ¿no? Pero bueno, independientemente de que no te lo creas, y podría ser, es una cuestión práctica. ¿De qué te sirve estar padeciendo por algo que seguramente no sucederá? Pero padeciendo, no padeciendo, sino atacado de pánico. ¿De qué te sirve? Si seguramente igual no sucede. Es lo más fácil. Y para que suceda lo que suceda, que no sé lo que va a ser, mejor vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar el presente, el momento. Por eso el poder del ser humano está en el momento presente. Yo en el futuro no puedo hacer cambios. En el pasado tampoco. Pero en el momento presente sí. Y fijaros, en el momento presente yo puedo decidir y elegir estar bien, estar a gusto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago eso, no? A veces pensaréis, oye, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? No. Vamos a hablar del procedimiento que sucede cuando una persona entra en pánico, ¿no? Por ejemplo, vas con un coche conduciendo y como no lo hacemos nadie, pues coges y miras el móvil. Te pones a mirar el móvil y ¿qué sucede? Cuando levantas la cabeza, pues resulta que el coche de delante ha frenado y ves los pilotos rojos detrás del frenazo. ¿Qué sucede? Inmediatamente entras en pánico, ¿no? Entras en pánico. O sea, porque el pensamiento es adiós, la que se va a liar. Ese pensamiento es instantáneo y la emoción, el cerebro, fijaros, el cerebro, luego lo explicaré, ahora voy al ejemplo. El pensamiento es instantáneo y genera la emoción del pánico, claro. ¿Por qué genera la emoción del pánico? Porque hay que salvarse. Nosotros hemos entrenado miles y miles y miles de años sobrevivir. ¿Me explico? Sobrevivir. El ser humano es un animal mamífero, vertebrado, y gracias, no tiene cuernos, no tiene garras, no tiene dientes, no tiene aparentemente ningún arma letal con la que pueda defenderse. Entonces se ha defendido con su inteligencia y su suspicacia, ¿no? Con su sigilo, ¿no? Pasar desapercibido, no llamar la atención, no hacer mucho ruido y así no llamar la atención de los depredadores, ¿no? Entonces, esa lección aprendida es huida o lucha. O sea, cuando el ser humano, cuando el animal se veía confrontado, si había posibilidad, había huida. Pero si ya no había ninguna posibilidad, había lucha, ¿no? Entonces, digamos que ves los pilotos encendidos y el cuerpo humano automáticamente hace una reacción de hay que salvarse de aquí. ¿Qué haces? ¿Huida o lucha? No puedes huir, entonces tienes que luchar. Y entonces pasa una cosa curiosa a nivel físico. Pasa una cosa curiosísima y es el cerebro controla y dirige la sangre hacia abajo. No hace falta sangre hacia arriba, no hace falta mucha sangre hacia arriba, no hace falta sangre en los brazos, no hace falta demasiada sangre en el aparato digestivo, etc. ¿Por qué? Porque todo lo que no es trabajar para salvarse, la lucha, trabajar para sobrevivir, se para. Curiosísimo, ¿eh? O sea, imagínate, si una mujer está con la regla, en una situación de esas, se corta.
No hay tiempo, ni sangre, ni nada. La regla es algo secundario. ¿Por qué? Lo primordial es salvarse. Lo primordial es sobrevivir. Entonces, date cuenta. Si estás haciendo la digestión, se para, se corta. Solo la sangre, casi toda va dirigida hacia las piernas. ¿Por qué? Hay un recuerdo de salir corriendo. Huida o lucha, salir corriendo. En este caso, el recuerdo encaja perfectamente porque necesitas las piernas para frenar bruscamente, para poder intentar salvar esa situación. ¿Cómo? Con las piernas, con los pies, frenando. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Hay un pensamiento terrible, una emoción de pánico. ¿Y qué sucede con la respiración? Se corta. No necesitamos el aire. Si nos vamos a ir al otro barrio, ¿para qué quieres el aire? ¿No? Todo está destinado al hecho de salvarse. ¿Vale? Pero se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, el ser humano ha descubierto que eso es recíproco, que tiene marcha atrás, me explico. No el accidente, no. Me refiero a la forma de actuar del cuerpo, ¿no? O sea, primero es un pensamiento, luego es la emoción, pánico total, y luego la respiración, que no hay, desaparece. Pero entonces se han dado cuenta, sobre todo en prácticas de meditación y todo eso, que se estudia mucho más todo eso, se han dado cuenta que se puede invertir el proceso. Me explico. Si tú coges y metes en tu cabeza, y fíjate, te digo una cosa, tú eres el pensamiento, tú eres el pensador que piensa en tu mente. Así de simple. Entonces, tú eres el que decides. Fijaros, si en un momento dado crees que te es complicado, que te es muy difícil, haz un ejercicio práctico, de verdad, y verás cómo es muy sencillo. Coges un bolígrafo, te lo pones delante, lo miras bien, analizas cómo es, memorizas todas las imágenes del bolígrafo y cierras los ojos y simplemente intenta verlo. De 100 personas que hemos hecho el ejercicio, 100 personas lo han visto. ¿Me explico? O sea, si tú eres capaz de meter en tu mente un bolígrafo, de distraer tu mente con un bolígrafo, tú eres capaz de poner lo que quieras. Claro, cuesta mucho más si no es algo que ilusione. ¿Me explico? Por eso dicen los grandes maestros que tienes que tener un gran sueño. ¿Os suena? Tienes que tener un gran sueño. Y ese gran sueño hará que te sea muy fácil estar siempre en él. ¿Me explico? Ejemplos, pues Víctor F. Frank, que fue un escritor que estudió cómo se comportaba la gente en los campos de concentración nazi, se dio cuenta de una cosa curiosa, y es que casi todos los que sobrevivieron, casi todos, eran personas que se dedicaban, mientras estaban dentro del campo de concentración, a tener su cabeza fuera, con qué es lo que iban a hacer cuando saliesen, dónde comerían, dónde beberían, dónde pasearían, dónde viajarían, con quiénes estarían, con los amigos, familia, etc. O sea, era gente que tenía su cabeza exactamente fuera. ¿De acuerdo? Esa fue la conclusión, que las personas que estaban viviendo un drama en su cabeza eran las primeras que caían, eran las personas que caían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder intrínseco, eterno, que ya hablaremos de él, espero que nos dé tiempo, pero bueno, lo que quiero es que entiendas un poco el razonamiento de por qué es interesante. Primero, que es práctico y eso te va a hacer ser feliz desde ahora hasta que la cosa suceda. Aparte de ser práctico, es de un poder enorme. Quizá no te des cuenta, pero es de un poder enorme, porque tu emoción se proyecta en el futuro. Y el genio del universo, como el genio de Aladino, te lo va a devolver. Exactamente lo mismo. Tú te alineas con la frecuencia, somos como un imán, atraemos exactamente lo que enviamos. Tú te pones en línea como si fuese una central telefónica, te pones en línea con el universo inteligente
Entonces lanzas una emoción y en el fondo le estás diciendo, esta frecuencia exactamente es la que yo quiero. Y entonces el universo te devuelve esa frecuencia y no otra. Te devuelve esa frecuencia porque te estás comunicando con él en esa línea de frecuencia, ¿no? Tú imagínate que quieres ver, por ejemplo, una emisora de radio, ¿no? Y está en la 99.10, no sé, por decir una. Pues tú, para poderla oír, tienes que ponerte en la 99.10. En la 99 ya no la oyes. Entonces, ¿qué pasa? En la banda de frecuencia que tú te pones, el universo contacta contigo en esa banda de frecuencia. ¿Me explico? Y te da exactamente lo mismo. Como el eco. Igual, tú lanzas una palabra y el eco te la devuelve. ¿Qué te devuelve? La misma. O sea, te devuelve la misma palabra. No te contesta, te devuelve la misma palabra. Entonces, fijaros, volviendo al ejemplo del vehículo, que era para lo que estábamos aclarando todo esto. Eso se puede volver al revés. Si tú eres capaz de meter un sueño en tu cabeza y estar disfrutando de él. Fijaros que las personas que han salido, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, dicen que cuando estás fuera del cuerpo es mucho más real que esta vida misma. Pues oye, vamos a empezar a practicarlo, que sea mucho más real lo que tienes en tu cabeza que lo que estás viviendo. Te va a dar felicidad. Es lo práctico. En el momento que empieces a practicarlo te va a dar felicidad. Pues si eres capaz de hacer eso, ¿y qué pasa cuando una persona es feliz? Cuando una persona está oliendo el perfume de una rosa o está sentado en la playa en una hamaca con una sombrilla tomando un refresco, ¿qué pasa? Pues que su respiración es relajada, tranquila, profunda. Si eres capaz de hacer eso y tener en tu cabeza tu sueño, la emoción dura 15 segundos. 15 segundos. Porque el cerebro interpreta que ya no estás sintiendo lo que estabas sintiendo y genera una emoción diferente. ¿Me explico? Tu pensamiento y tu respiración generan el poder tal que tu cerebro interpreta que estás en otra realidad. ¿Por qué? Porque fijaros, y ahí vamos a entrar con la ciencia para que de alguna forma lo podáis comprender, ¿no? La ciencia ha hecho mucha evolución. Fijaros que en la educación humana familiar viene de tradición de padres a hijos y está como está. Ha evolucionado bien poco en el paso de los años, pero la tecnología ha evolucionado brutal. O sea, la evolución de la tecnología se ha disparado. Los sistemas de medición, los equipos tecnológicos para análisis, para pruebas, han evolucionado brutalmente. Antes se miraba con el microscopio normal y ahora se utiliza, el microscopio de campo oscuro. Claro, un ejemplo solo, y volvemos a lo de antes. El microscopio de campo normal es una luz que está enfocando el objeto que estás analizando. Claro, eso es como si yo de día quiero ver las estrellas. Claro, los investigadores era lo que tenían y entonces tampoco se planteaban si pudieses ver a oscuras, que habría algo diferente, ¿no? Lo lógico, lo que se interpreta es que tú enciendes la luz y lo ves todo. No, cuando enciendes la luz, lo que tiene luz ya no lo ves. ¿Me explico? Cuando por el día ya no ves las estrellas. Entonces se descubrió el microscopio de campo oscuro y ha sido una revolución brutal. Y no entro ahí porque nos alargaríamos mucho. Pero te lo vengo a decir porque el avance tecnológico ha sido brutal y la educación el avance ha sido mínimo. Entonces nos vemos ahí en un cambio que la tecnología nos ha superado y estábamos como con una bomba en manos de un chiquillo, ¿no? Realmente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque eso se desconoce. Fíjate, una de las cosas que no se conocen, que a mí no me la enseñó mi padre ni mi madre, y eso no quiere decir que no me enseñaron, me dieron su alma, su corazón, me dieron todo lo que sabían, pero es que no lo sabían, esto ya no lo sabían, ¿no? Entonces, Dennis Weiler, un investigador americano,
hizo un experimento con los corredores olímpicos que iban a participar en la siguiente Olimpiada. Hizo una prueba, se llamó la prueba Apolo, ¿no? Entonces hizo un experimento con ellos, los llenó con electrodos de unas máquinas de biofeedback para medirles su actividad cerebral mientras corrían, ¿no? Entonces hicieron la prueba, corrieron, luego salió la gráfica de cada corredor y se puso en la pared, en la pantalla, para verla, ¿no? Y entonces lo siguiente fue que les hizo correr sin correr. O sea, ¿qué pretendía este hombre? Ahora lo veréis. Entonces les hizo sentaros en la silla, vosotros sois profesionales, habéis corrido miles de veces, habéis hecho esto miles de veces y os tiene que salir simplemente de cajón. O sea, vosotros sentaros ahí, yo daré la salida y vamos a visualizar la carrera conforme nosotros la haríamos. Exactamente igual, ¿no? Y entonces vamos a ver. Entonces hicieron la carrera mental y cuando acabó la carrera volvieron a sacar una gráfica, evidentemente, de la carrera. Se quedaron de piedra porque las partes del cerebro que se activaban eran exactamente las mismas. Y entonces vino una conclusión y el resultado del experimento llama muchísimo la atención. Fijaros, y atender bien porque esto es muy importante. Es tan importante que lo que he estado diciendo antes, con esto coge muchísimo sentido. El resultado fue la mente del ser humano, la tuya, la mía, no sabe diferenciar si estás viviendo algo real o imaginario. Si tú lo vives con pasión. ¿Me explico? La mente no sabe si el pánico que sientes es simplemente por ideas o el pánico que sientes es por algo real. Ella lo hace real. Para ella es real. En eso, si te das cuenta, en eso se han basado los cines, en hacerte vivir emociones, aunque realmente no son reales, son de una pantalla. Pero, por ejemplo, imagínate, si esto te parece raro, pues yo te voy a hacer una pregunta y verás cómo no es tan raro. ¿Tú te has emocionado alguna vez en una película? ¿Has llorado? ¿Te has reído? ¿Has sido un asesino en potencia? Me explico. ¿Querías que matasen al malo? Pues no era real, simplemente era imaginado. Pero el poder de la mente es increíble. Entonces, si a ese poder de la mente le añades que tú visualizas tu sueño y te plantas en tu sueño y vives de tu sueño durante todo este tiempo, a ti no te afectará este espacio, porque estarás feliz por decisión propia. ¿Me explico? Y eso es algo que entendieron muchos. Por ejemplo, Nelson Mandela lo entendió. Fijaros que lo encarcelaron, pero él sintió, pueden meter mi cuerpo en una prisión, pueden meter mi cuerpo en una celda, le pueden hacer lo que quieras, pero mi mente es libre. Nadie puede entrar a coartar ni elegir lo que yo tengo que pensar, nada más que yo. Con esto te quiero decir, enfócate en lo que de verdad te hace feliz. Enfócate en las situaciones difíciles, en lo que de verdad sueñas, en lo que de verdad quisieras que se proyectase en el futuro. Es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a dar la felicidad. Y si sucede lo peor, habrás sido feliz hasta que llegue. Habrás tenido un periodo de felicidad hasta que llegue. Los demás habrán elegido lo que hayan elegido, pero tú habrás elegido ser feliz durante el tiempo que dure. ¿Me explico? Y de eso se trata. Quizá, no tenemos ninguna obligación aquí en este mundo, ni de ser profetas, ni de ser mensajeros, no tenemos ninguna obligación. De verdad, nadie te va a pedir cuentas cuando vuelvas. Quizá tú vas a decir, oye, ha sido un tiempo sin demasiada utilidad. Vale, perfecto, pero tú,
pero nadie te va a pedir cuentas. Pero quizás si hubiese una obligación, tengo claro cuál sería. Tenemos la obligación de ser felices. De ser felices. Se nos ha dado todas las herramientas para experimentar. ¿Para qué? Para que seamos felices. ¿De acuerdo? Entonces, lo de fuera tiene que ser aleatorio. Lo de fuera siempre tiene que ser aleatorio, porque el control lo tienes tú. Y de verdad lo debes de tener tú. En eso es lo que, de alguna forma, casi todas las sabidurías ancestrales hablaban de que nosotros somos a imagen de la mente universal, del creador de todo el universo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros creamos el nuestro. ¿Cómo lo creamos? Con nuestra mente. Conforme nosotros mantenemos el pensamiento, conforme nosotros mantenemos la ilusión, la mente no sabe diferenciar si es cierto o no y lo estamos co-creando. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a entrar a un tema diferente, que es el tema de, ¿eso es cierto que de verdad nosotros estamos creando? Creo que tengo que daros toda esta información porque el ser humano llega a la iluminación también a través de la comprensión. Cuando tú eres capaz de comprenderlo, entiendes y algo se ilumina. ¿Me explico? Entonces, fijaros, Glenn Rain fue un investigador que a raíz de otro momento de la historia en que la evolución fue brutal de la tecnología, que fue el trasplante de corazón, resulta que cuando hicieron el trasplante de corazón, y esto es una historia que os encantará, pues no es en sí la operación del trasplante de corazón del doctor Richard Barnard en 1961, creo que fue. No es ese el detalle, no es lo importante. Lo importante fueron los efectos secundarios, que lo cambió todo. Cambió completamente la concepción del ser humano. Y empecemos por ahí. Paralelamente, se descubrió el genoma humano, pero nos centramos ahora en la operación de corazón. Cuando Christian Barnard empezó la operación de corazón, o sea, cuando la hizo y empezaron a hacerse operaciones de corazón, se descubrió algo que era una constante. Y es que la gente que recibía el corazón de otra persona cambiaba de gustos. Había un cambio enorme en ellos. Y entonces, una de las historias, que fue la que de alguna forma, la gota que derramó el vaso, que se suele decir, fue una mujer que recibió el corazón de otra mujer y empezó a tener unas pesadillas terribles, pero pánico total, o sea, cuando dormía. Y es que la perseguía alguien, ella huía y se metía dentro de un bosque, la alcanzaban, le daban un golpe, la echaban en el suelo, la violaban y la mataban. Entonces, el médico que la operó no sabía por dónde salir y le dijo, ves al psicólogo. Bueno, pues imaginaros, ves al psicólogo, ves al psiquiatra, ves al médico, al juez, médico juez, a ver qué podemos hacer. Y entonces el notario, el médico juez, dijo, oye, esto hay que saber qué pasó y tenemos que conseguir que nos digan de quién es el corazón. Porque claro, en Estados Unidos eso es ilegal. O sea, la persona que recibe un órgano no puede saber jamás de quién es. Jamás. Pero el notario, cuando fue con toda esta información, pues el Sanidad Americana entonces, o sea, concedió la posibilidad de darle el nombre. Le dieron el nombre, le dieron la historia, le dijeron cómo murió y fijaros, curioso, era exactamente la pesadilla. Así murió esa persona. Y entonces dijeron, oye, wow, ¿cómo puede ser que esta persona sepa eso? Encima, fijaros, para más INRI, para más casualidad, o sea, curiosidad del tema, la policía lo vio tan claro, vio la explicación tan clara, habían casos parecidos sin resolver, entonces le dijo la policía a esta mujer,
en la pesadilla eres capaz de distinguir el rostro de esta persona. Y entonces la mujer les dijo que sí, y se hizo un retrato robot. Hicieron el retrato robot y la policía detuvo al asesino. Y cuando le explicaron, el asesino simplemente cantó. O sea, se vino abajo porque no se podía creer que una mujer lo había denunciado y no era la mujer que él mató, hasta en el sitio donde había estado. Entonces, se generó un revuelo, se creó un organismo que era el Instituto del Estudio de las Matemáticas del Corazón, para estudiar el corazón, porque claro, era el corazón el que traía esa memoria y cambiaban gustos, la forma de comer, la forma de alimentarse, la forma de ver, los gustos, todo cambiaba, ¿no? A nivel de gustos y preferencias. Y entonces dijeron, pues este órgano tiene que ser, porque es lo único que metemos que es extraño de la otra persona. Y se dieron cuenta analizando que el corazón tiene casi el 60 o el 47% más o menos. El 47% de las células del corazón son como neuronas, le llaman dendritas. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Neuronas en el corazón? Sí, el corazón tiene su propio cerebro. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad. Radio Har, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad te hace libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La verdad te hace libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Har, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad te hace libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Y gracias a todos los de habla hispana que me estáis oyendo, porque bueno, es una situación, hay que negarlo, muy singular, ¿no? Una situación muy singular. Si realmente, tú fíjate, si realmente no quiero banalizar, el que está pasando lo malo está pasando mal, está claro, pero yo me refiero a las personas que sin necesidad de estar pasándolo mal físicamente, lo están pasando fatal mentalmente. Entonces, es un razonamiento muy sencillo, dedicado a vosotros, realmente a vosotros, los que simplemente por estar en casa, porque las cosas han cambiado, por la singularidad de esta situación, pues bueno, estamos de alguna forma padeciendo, ¿no? Yo soy como tú, o sea, el pasado es pasado, el presente es presente y yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Entonces, imagínate, como no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, si yo ahora estoy pensando mal, negativo, estoy pensando de que algo terrible nos va a pasar, que nos vamos a no sé dónde, que no sé qué, lo que suele pasar siempre, ¿no? Pues resulta que desde ahora mismo
hasta que se haga el desenlace, voy a estar pasándolo fatal y va a ser de forma gratis. O sea, lo voy a estar pasando gratuitamente mal. Entonces no tiene sentido. O sea, de verdad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé si lo que temo, que es a donde vamos, lo que temo va a ser realidad, va a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo práctico, lo inteligente sería estar pensando en positivo, estar pensando en que cuando esto acabe vamos a disfrutar de ver otra vez a los amigos, va a ser una fiesta, vamos a salir a cenar y comer los platos que nos gustan, entre amigos, entre los amigos de siempre, vamos a ver a los familiares, vamos a viajar, vamos a poder movernos. Bueno, esto será fantástico, porque claro, después de un retiro en el que vamos a estar X días sin salir, bueno, el hecho de salir se agradece, el hecho de tomar un vino con los amigos, una cerveza, el hecho de relacionarse va a ser una fiesta simplemente. Lo que debía de haber sido siempre, pero por la rutina en la que nos hemos metido, pues ha dejado de serlo. O sea, los amigos son lo normal y bueno, ha sido fantástico realmente que pase esto, ¿no? Os lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque llevábamos una rutina brutal que no sé dónde íbamos a llegar realmente, ¿no? El hecho de que ahora haya habido un parón forzoso es que el universo es muy inteligente. Entonces, para evitar males mayores, pues realmente hubo un parón. Y entonces, pues en ese parón todos, sin remedio, tenemos que recapacitar. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? De alguna forma. Fijaros, ¿por qué os he comentado todo esto? Porque realmente lo importante es la emoción, como tú estás. Tú date cuenta, y eso está demostrado científicamente, que la emoción que tú estás viviendo ahora es la que genera cambios en el exterior, en la materia de la que está hecha la vida, y es la que se va a proyectar en el futuro. Ese pensamiento, emoción, se va a proyectar en el futuro. Pero ya independientemente de que te creas eso o no, de verdad, independientemente de eso, que de alguna forma entiendo que quizá como nadie te lo ha dicho, nadie te lo ha contado, no lo sabes, no lo has leído en ningún sitio, quizá, pues te suene raro y digas, bueno, este hombre que dice, ¿no? Pero bueno, independientemente de que no te lo creas, y podría ser, es una cuestión práctica. ¿De qué te sirve estar padeciendo por algo que seguramente no sucederá? Pero padeciendo, no padeciendo, sino atacado de pánico. ¿De qué te sirve? Si seguramente igual no sucede. Es lo más fácil. Y para que suceda lo que suceda, que no sé lo que va a ser, mejor vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar el presente, el momento. Por eso el poder del ser humano está en el momento presente. Yo en el futuro no puedo hacer cambios. En el pasado tampoco. Pero en el momento presente sí. Y fijaros, en el momento presente yo puedo decidir y elegir estar bien, estar a gusto. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago eso, no? A veces pensaréis, oye, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? No. Vamos a hablar del procedimiento que sucede cuando una persona entra en pánico, ¿no? Por ejemplo, vas con un coche conduciendo y como no lo hacemos nadie, pues coges y miras el móvil. Te pones a mirar el móvil y ¿qué sucede? Cuando levantas la cabeza, pues resulta que el coche de delante ha frenado y ves los pilotos rojos detrás del frenazo. ¿Qué sucede? Inmediatamente entras en pánico, ¿no? Entras en pánico. O sea, porque el pensamiento es adiós, la que se va a liar. Ese pensamiento es instantáneo y la emoción, el cerebro, fijaros, el cerebro, luego lo explicaré, ahora voy al ejemplo. El pensamiento es instantáneo y genera la emoción del pánico, claro. ¿Por qué genera la emoción del pánico? Porque hay que salvarse. Nosotros hemos entrenado miles y miles y miles de años sobrevivir. ¿Me explico? Sobrevivir. El ser humano es un animal mamífero, vertebrado, y gracias, no tiene cuernos, no tiene garras, no tiene dientes, no tiene
aparentemente ningún arma letal con la que pueda defenderse. Entonces se ha defendido con su inteligencia y su suspicacia, ¿no? Con su sigilo, ¿no? Pasar desapercibido, no llamar la atención, no hacer mucho ruido y así no llamar la atención de los depredadores, ¿no? Entonces, esa lección aprendida es huida o lucha. O sea, cuando el ser humano, cuando el animal se veía confrontado, si había posibilidad, había huida. Pero si ya no había ninguna posibilidad, había lucha, ¿no? Entonces, digamos que ves los pilotos encendidos y el cuerpo humano automáticamente hace una reacción de hay que salvarse de aquí. ¿Qué haces? ¿Huida o lucha? No puedes huir, entonces tienes que luchar. Y entonces pasa una cosa curiosa a nivel físico. Pasa una cosa curiosísima y es el cerebro controla y dirige la sangre hacia abajo. No hace falta sangre hacia arriba, no hace falta mucha sangre hacia arriba, no hace falta sangre en los brazos, no hace falta demasiada sangre en el aparato digestivo, etc. ¿Por qué? Porque todo lo que no es trabajar para salvarse, la lucha, trabajar para sobrevivir, se para. Curiosísimo, ¿eh? O sea, imagínate, si una mujer está con la regla, en una situación de esas, se corta. No hay tiempo, ni sangre, ni nada. La regla es algo secundario. ¿Por qué? Lo primordial es salvarse. Lo primordial es sobrevivir. Entonces, date cuenta. Si estás haciendo la digestión, se para, se corta. Solo la sangre, casi toda va dirigida hacia las piernas. ¿Por qué? Hay un recuerdo de salir corriendo. Huida o lucha, salir corriendo. En este caso, el recuerdo encaja perfectamente porque necesitas las piernas para frenar bruscamente, para poder intentar salvar esa situación. ¿Cómo? Con las piernas, con los pies, frenando. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Hay un pensamiento terrible, una emoción de pánico. ¿Y qué sucede con la respiración? Se corta. No necesitamos el aire. Si nos vamos a ir al otro barrio, ¿para qué quieres el aire? ¿No? Todo está destinado al hecho de salvarse. ¿Vale? Pero se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, el ser humano ha descubierto que eso es recíproco, que tiene marcha atrás, me explico. No el accidente, no. Me refiero a la forma de actuar del cuerpo, ¿no? O sea, primero es un pensamiento, luego es la emoción, pánico total, y luego la respiración, que no hay, desaparece. Pero entonces se han dado cuenta, sobre todo en prácticas de meditación y todo eso, que se estudia mucho más todo eso, se han dado cuenta que se puede invertir el proceso. Me explico. Si tú coges y metes en tu cabeza, y fíjate, te digo una cosa, tú eres el pensamiento, tú eres el pensador que piensa en tu mente. Así de simple. Entonces, tú eres el que decides. Fijaros, si en un momento dado crees que te es complicado, que te es muy difícil, haz un ejercicio práctico, de verdad, y verás cómo es muy sencillo. Coges un bolígrafo, te lo pones delante, lo miras bien, analizas cómo es, memorizas todas las imágenes del bolígrafo y cierras los ojos y simplemente intenta verlo. De 100 personas que hemos hecho el ejercicio, 100 personas lo han visto. ¿Me explico? O sea, si tú eres capaz de meter en tu mente un bolígrafo, de distraer tu mente con un bolígrafo, tú eres capaz de poner lo que quieras. Claro, cuesta mucho más si no es algo que ilusione. ¿Me explico? Por eso dicen los grandes maestros que tienes que tener un gran sueño. ¿Os suena? Tienes que tener un gran sueño. Y ese gran sueño hará que te sea muy fácil estar siempre en él. ¿Me explico? Ejemplos, pues Víctor F. Frank, que fue un escritor que estudió cómo se comportaba la gente en los campos de concentración nazi, se dio cuenta de una cosa curiosa, y es
que casi todos los que sobrevivieron, casi todos, eran personas que se dedicaban, mientras estaban dentro del campo de concentración, a tener su cabeza fuera, con qué es lo que iban a hacer cuando saliesen, dónde comerían, dónde beberían, dónde pasearían, dónde viajarían, con quiénes estarían, con los amigos, familia, etc. O sea, era gente que tenía su cabeza exactamente fuera. ¿De acuerdo? Esa fue la conclusión, que las personas que estaban viviendo un drama en su cabeza eran las primeras que caían, eran las personas que caían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder intrínseco, eterno, que ya hablaremos de él, espero que nos dé tiempo, pero bueno, lo que quiero es que entiendas un poco el razonamiento de por qué es interesante. Primero, que es práctico y eso te va a hacer ser feliz desde ahora hasta que la cosa suceda. Aparte de ser práctico, es de un poder enorme. Quizá no te des cuenta, pero es de un poder enorme, porque tu emoción se proyecta en el futuro. Y el genio del universo, como el genio de Aladino, te lo va a devolver. Exactamente lo mismo. Tú te alineas con la frecuencia, somos como un imán, atraemos exactamente lo que enviamos. Tú te pones en línea como si fuese una central telefónica, te pones en línea con el universo inteligente, entonces lanzas una emoción y en el fondo le estás diciendo, esta frecuencia exactamente es la que yo quiero. Y entonces el universo te devuelve esa frecuencia y no otra, te devuelve esa frecuencia, porque te estás comunicando con él en esa línea de frecuencia, ¿no? Tú imagínate que quieres ver, por ejemplo, una emisora de radio, ¿no? Y está en la 99.10, no sé, por decir una. Pues tú, para poderla oír, tienes que ponerte en la 99.10. En la 99 ya no la oyes. Entonces, ¿qué pasa? En la banda de frecuencia que tú te pones, el universo contacta contigo en esa banda de frecuencia. ¿Me explico? Y te da exactamente lo mismo. Como el eco. Igual, tú lanzas una palabra y el eco te la devuelve. ¿Qué te devuelve? La misma. O sea, te devuelve la misma palabra. No te contesta, te devuelve la misma palabra. Entonces, fijaros, volviendo al ejemplo del vehículo, que era para lo que estábamos aclarando todo esto. Eso se puede volver al revés. Si tú eres capaz de meter un sueño en tu cabeza y estar disfrutando de él. Fijaros que las personas que han salido, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, dicen que cuando estás fuera del cuerpo es mucho más real que esta vida misma. Pues oye, vamos a empezar a practicarlo, que sea mucho más real lo que tienes en tu cabeza que lo que estás viviendo. Te va a dar felicidad. Es lo práctico. En el momento que empieces a practicarlo te va a dar felicidad. Pues si eres capaz de hacer eso. ¿Y qué pasa cuando una persona es feliz? Cuando una persona está oliendo el perfume de una rosa o está sentado en la playa en una hamaca con una sombrilla tomando un refresco, ¿qué pasa? Porque su respiración es relajada, tranquila, profunda. Si eres capaz de hacer eso y tener en tu cabeza tu sueño, la emoción dura 15 segundos. 15 segundos. Porque el cerebro interpreta que ya no estás sintiendo lo que estabas sintiendo y genera una emoción diferente. ¿Me explico? Tu pensamiento y tu respiración generan el poder tal que tu cerebro interpreta que estás en otra realidad. ¿Por qué? Porque fijaros, y ahí vamos a entrar con la ciencia para que de alguna forma lo podáis comprender, ¿no? La ciencia ha hecho mucha evolución. Fijaros que la educación humana familiar viene de tradición de padres a hijos y está como está. Ha evolucionado bien poco en el paso de los años, pero la tecnología ha evolucionado brutal. O sea, la evolución de la tecnología se ha disparado. Los sistemas de medición, los equipos tecnológicos para análisis, para pruebas, han evolucionado brutalmente. Antes se miraba con el microscopio normal
Y ahora se utiliza, perdón, el microscopio de campo oscuro. Claro, un ejemplo solo, y volvemos a lo de antes. El microscopio de campo normal es una luz que está enfocando el objeto que estás analizando. Claro, eso es como si yo de día quiero ver las estrellas. Claro, los investigadores era lo que tenían y entonces tampoco se planteaban si es que si pudieses ver a oscuras, que habría algo diferente, ¿no? Lo lógico, lo que se interpreta es que tú enciendes la luz y lo ves todo. No, cuando enciendes la luz, lo que tiene luz ya no lo ves. ¿Me explico? Cuando por el día ya no ves las estrellas. Entonces se descubrió el microscopio de campo oscuro y ha sido una revolución brutal. Y no entro ahí porque nos alargaríamos mucho. Pero te lo vengo a decir porque el avance tecnológico ha sido brutal y la educación el avance ha sido mínimo. Entonces nos vemos ahí en un cambio que la tecnología nos ha superado y estábamos como con una bomba en manos de un chiquillo, ¿no? Realmente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque eso se desconoce. Fíjate, una de las cosas que no se conocen, que a mí no me la enseñó mi padre ni mi madre, y eso no quiere decir que no me enseñaron, me dieron su alma, su corazón, me dieron todo lo que sabían, pero es que no lo sabían, esto ya no lo sabían, ¿no? Entonces, Dennis Weiler, un investigador americano, hizo un experimento con los corredores olímpicos que iban a participar en la siguiente Olimpiada, hizo una prueba, se llamó la prueba Apolo, ¿no? Entonces, hizo un experimento con ellos, los llenó con electrodos de unas máquinas de biofeedback para medirles su actividad cerebral mientras corrían, ¿no? Entonces hicieron la prueba, corrieron, luego salió la gráfica de cada corredor y se puso en la pared, en la pantalla, para verla, ¿no? Y entonces lo siguiente fue que les hizo correr sin correr. O sea, ¿qué pretendía este hombre? Ahora lo veréis. Entonces les hizo sentaros en la silla, vosotros sois profesionales, habéis corrido miles de veces, habéis hecho esto miles de veces y os tiene que salir simplemente de cajón. O sea, vosotros sentaros ahí, yo daré la salida y vamos a visualizar la carrera conforme nosotros lo haríamos. Exactamente igual, ¿no? Y entonces vamos a ver. Entonces hicieron la carrera mental y cuando acabó la carrera volvieron a sacar una gráfica, evidentemente, de la carrera. Se quedaron de piedra porque las partes del cerebro que se activaban eran exactamente las mismas. Y entonces vino una conclusión y el resultado del experimento llama muchísimo la atención. Fijaros, y atender bien porque esto es muy importante. Es tan importante que lo que he estado diciendo antes, con esto coge muchísimo sentido. El resultado fue la mente del ser humano, la tuya, la mía, no sabe diferenciar si estás viviendo algo real o imaginario. Si tú lo vives con pasión. ¿Me explico? La mente no sabe si el pánico que sientes es simplemente por ideas o el pánico que sientes es por algo real. Ella lo hace real. Para ella es real. En eso, si te das cuenta, en eso se han basado los cines, en hacerte vivir emociones, aunque realmente no son reales, son de una pantalla. Pero, por ejemplo, imagínate, si esto te parece raro, pues yo te voy a hacer una pregunta y verás cómo no es tan raro. ¿Tú te has emocionado alguna vez en una película? ¿Has llorado? ¿Te has reído? ¿Has sido un asesino en potencia? Me explico. ¿Querías que matasen al malo? Pues no era real, simplemente era imaginado. Pero el poder de la mente es increíble. Entonces, si a ese poder de la mente le añades que tú visualizas tu sueño y te plantas en tu sueño y vives de tu sueño durante todo este tiempo, a ti no te afectará este espacio, porque estarás feliz por decisión propia. ¿Me explico? Y eso es algo
que entendieron muchos. Por ejemplo, Nelson Mandela lo entendió. Fijaros que lo encarcelaron, pero él sintió, pueden meter mi cuerpo en una prisión, pueden meter mi cuerpo en una celda, le pueden hacer lo que quieras, pero mi mente es libre. Nadie puede entrar a coartar ni elegir lo que yo tengo que pensar, nada más que yo. Con esto te quiero decir, enfócate en lo que de verdad te hace feliz. Enfócate en las situaciones difíciles, en lo que de verdad sueñas, en lo que de verdad quisieras que se proyectase en el futuro. Es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a dar la felicidad. Y si sucede lo peor, habrás sido feliz hasta que llegue. Habrás tenido un periodo de felicidad hasta que llegue. Los demás habrán elegido lo que hayan elegido, pero tú habrás elegido ser feliz durante el tiempo que dure. ¿Me explico? Y de eso se trata. Quizá, no tenemos ninguna obligación aquí en este mundo, ni de ser profetas, ni de ser mensajeros, ni de... No tenemos ninguna obligación, de verdad. Nadie te va a pedir cuentas cuando vuelvas. Quizá tú vas a decir, oye, ha sido un tiempo sin demasiada utilidad. Vale, perfecto, pero nadie te va a pedir cuentas. Pero quizás si hubiese una obligación, tengo claro cuál sería. Tenemos la obligación de ser felices. De ser felices. Se nos ha dado todas las herramientas para experimentar. ¿Para qué? Para que seamos felices. ¿De acuerdo? Entonces, lo de fuera tiene que ser aleatorio. Lo de fuera siempre tiene que ser aleatorio, porque el control lo tienes tú. Y de verdad lo debes de tener tú. En eso es lo que, de alguna forma, casi todas las sabidurías ancestrales hablaban de que nosotros somos a imagen de la mente universal, del creador de todo el universo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros creamos el nuestro. ¿Cómo lo creamos? Con nuestra mente. Conforme nosotros mantenemos el pensamiento, conforme nosotros mantenemos la ilusión, la mente no sabe diferenciar si es cierto o no y lo estamos co-creando. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a entrar a un tema diferente, que es el tema de, ¿eso es cierto que de verdad nosotros estamos creando? Creo que tengo que daros toda esta información porque el ser humano llega a la iluminación también a través de la comprensión. Cuando tú eres capaz de comprenderlo, entiendes y algo se ilumina. ¿Me explico? Entonces, fijaros, Glenn Rain fue un investigador que a raíz de otro momento de la historia en que la evolución fue brutal de la tecnología, que fue el trasplante de corazón, resulta que cuando hicieron el trasplante de corazón, y esto es una historia que os encantará, pues no es en sí la operación del trasplante de corazón del doctor Richard Barnard en 1961, creo que fue. No es ese el detalle, no es lo importante. Lo importante fueron los efectos secundarios, que lo cambió todo. Cambió completamente la concepción del ser humano. Y empecemos por ahí. Paralelamente, se descubrió el genoma humano, pero nos centramos ahora en la operación de corazón. Cuando Christian Barnard empezó la operación de corazón, o sea, cuando la hizo y empezaron a hacerse operaciones de corazón, se descubrió algo que era una constante. Y es que la gente que recibía el corazón de otra persona cambiaba de gustos. Había un cambio enorme en ellos. Y entonces, una de las historias, que fue la que de alguna forma, la gota que derramó el vaso, que se suele decir, fue una mujer que recibió el corazón de otra mujer y empezó a tener unas pesadillas terribles, pero pánico total, o sea, cuando dormía. Y es que la perseguía alguien, ella huía y se metía dentro de un bosque, la alcanzaban, le daban un golpe, la echaban en el suelo, la violaban y la mataban. Entonces,
El médico que la operó no sabía por dónde salir y le dijo, ves al psicólogo. Bueno, pues imaginaros, ves al psicólogo, ves al psiquiatra, ves al médico, al juez, médico juez, a ver qué podemos hacer. Y entonces el notario, el médico juez, dijo, oye, esto hay que saber qué pasó y tenemos que conseguir que nos digan de quién es el corazón. Porque claro, en Estados Unidos eso es ilegal. O sea, la persona que recibe un órgano no puede saber jamás de quién es. Jamás. Pero el notario, cuando fue con toda esta información, pues el Sanidad Americana, entonces, o sea, concedió la posibilidad de darle el nombre. Le dieron el nombre, le dieron la historia, le dijeron cómo murió y fijaros, curioso, era exactamente la pesadilla. Así murió esa persona. Y entonces dijeron, oye, wow, ¿cómo puede ser que esta persona sepa eso? Encima, fijaros, para más INRI, para más casualidad, o sea, curiosidad del tema, la policía lo vio tan claro, vio la explicación tan clara, habían casos de parecidos sin resolver, entonces le dijo la policía a esta mujer, en la pesadilla eres capaz de distinguir el rostro de esta persona, y entonces la mujer les dijo que sí, y se hizo un retrato robot. Hicieron el retrato robot y la policía detuvo al asesino. Y cuando le explicaron, el asesino simplemente cantó. O sea, se vino abajo porque no se podía creer que una mujer lo había denunciado y no era la mujer que él mató, hasta en el sitio donde había estado. Entonces, se generó un revuelo, se creó un organismo que era el Instituto del Estudio de las Matemáticas del Corazón, para estudiar el corazón, porque claro, era el corazón el que traía esa memoria y cambiaban gustos, la forma de comer, la forma de alimentarse, la forma de ver, los gustos, todo cambiaba, ¿no? A nivel de gustos y preferencias. Y entonces dijeron, pues este órgano tiene que ser, porque es lo único que metemos que es extraño de la otra persona. Y se dieron cuenta analizando que el corazón tiene casi el 60 o el 47% más o menos. El 47% de las células del corazón son como neuronas, le llaman dendritas. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Neuronas en el corazón? Sí, el corazón tiene su propio cerebro. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad.